Hola chicos, esta semana les doy la bienvenida. ¡Comenzamos! Andrés, Santiago y Bartolomé. Ven y decide hoy seguir al Salvador. Te invito a que seas discípulo de Él. Viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos ni Jesús enviará. Siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Seguir al buen Jesús, seré un discípulo fiel del Salvador. Tal vez en la Biblia mi nombre no estará, mi nombre en el libro de la vida Dios pondrá. Mi Jesús pondrá. Inspirada por Dios, esta es mi Biblia, me corrige, me consuela, me enseña, la oiré, la estudiaré, en ella meditaré, nunca más volveré a ser igual, nunca más volveré a dudar, nunca más miraré atrás, pues me guía la palabra de Dios. Hola pequeñitos, qué gusto estar juntos, otra clase más. Hoy estoy muy contenta porque me acompaña una linda princesita que tengo aquí a mi lado que se va a presentar con nosotros. Hola, yo soy Mía, tengo 5 años. Sí, ella es Mía y tiene 5 años. Y hoy les vamos a platicar una historia bien padre. Sí. ¿Verdad? Súper, súper interesante. Y alguien más nos acompaña. ¿Quién más nos acompaña? Tata. ¡Ah! El gatito. ¿Cómo se llama el gatito? Mimi, el gatito Mimi. Entonces el gatito Mimi, Mía y yo les vamos a contar una historia bien importante que encontramos en la Biblia. Así que si quieren saber de qué se trata esta historia, no dejen de ver este video. No dejen de ver este video. Al tercer día de la muerte de Jesús, 2 de sus discípulos estaban caminando a un pueblo a 2 o 3 horas de distancia llamado Emaús. Ellos estaban hablando de todas las cosas que habían acontecido recientemente en Jerusalén.
Mientras hablaban, un extraño empezó a caminar con ellos. Era Jesús, pero no lo sabían. Jesús les preguntó de lo que estaban hablando. Ellos se detuvieron. Estaban asombrados de que este extraño no sabía lo que le había pasado a Jesús. Comenzaron a explicar cómo Jesús fue arrestado y clavado en una cruz. Con tristeza, dijeron al extraño que algunas mujeres fueron a su tumba y encontraron que el cuerpo no estaba allí. Entonces, ellos le dijeron que algunos hombres fueron a la tumba y la encontraron tal como las mujeres habían dicho. Después, Jesús hizo ver su falta de fe y su incredulidad ante lo que los profetas habían dicho que sucedería. Jesús les habló explicando todo lo que había sido escrito en él en las Escrituras. Llegaron a la entrada del pueblo y Jesús hizo como que se iba a seguir adelante. Sin embargo, los dos hombres les rogaron a quedarse con ellos. Así que él entró en la casa y se sentó para comer junto a ellos. Tomó un pedazo de pan, dio gracias y lo partió frente a ellos. En ese momento, los hombres reconocieron a Jesús. ¡Cuán emocionados estaban! Al mismo momento, Jesús desapareció. Ellos miraron alrededor, pero él ya no estaba. No podían creer lo que habían visto. Los dos hombres estaban llenos de gozo y emoción. Se levantaron y regresaron rápido a Jerusalén, encontrando así a los discípulos de Jesús. Y les dijeron las buenas noticias. Jesús estaba vivo, había resucitado. Todos estaban gozosos cuando supieron que Jesús estaba entre ellos. Mía, ¿tú conoces a Jesús? No. ¿No lo conoces? No. Sí lo conoces. Creo que no. Bueno, Jesús es el Hijo de Dios que estuvo aquí en la tierra con nosotros, ¿verdad? Bueno, también Jesús se hacía llamar el Mesías, el Cordero, el Siervo fiel, la luz, el pan de vida y sobre todo el Hijo de Dios, por supuesto, ¿verdad? ¿Y tú sabías que Jesús tenía unos amigos muy, muy cercanos a él? Que eran sus discípulos y lo seguían a todos lados donde él iba. Y ellos aprendían de Jesús sus buenos hábitos, aprendían a relacionarse con Dios y aprendían todas las cosas buenas que Jesús les enseñaba. ¿Tú sabías eso? Bueno, pues además de sus discípulos, había muchas otras personas que le seguían. Eso también pasaba. ¿Lo sabías? Sí. Listo. No. ¿Y también sabías que Jesús murió en la cruz por nosotros? Sí. ¿Y qué pasó con Jesús después de eso? No lo sé. ¿No sabes? Bueno, Jesús después de eso resucitó al tercer día. ¿Sabías? Jesús resucitó al tercer día. Cuando dos mujeres fueron a la tumba donde habían sepultado a Jesús, ahí ya no se encontraba más su cuerpo. Ya no estaba. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que se apareció Jesús a estas mujeres. Y estas mujeres quedaron sorprendidas. ¿Cómo sería la cara de alguien sorprendido, Mía? Así estaban las mujeres. Pero también, ¿sabes cómo estaban? ¿Cómo? Muy contentas. ¿Cómo sería la cara de alguien contento? Con una sonrisa, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Entonces Jesús les dijo a estas mujeres, vayan y díganles a todos que he resucitado. Y entonces las mujeres fueron a todas partes a decir que Jesús había resucitado. Y en el camino se encontraron a dos de sus discípulos, a esos amigos muy cercanos que Jesús había tenido. Y le dijeron que Jesús había resucitado. Entonces los discípulos fueron hasta donde estaba la tumba de Jesús. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que ya no estaba ahí Jesús. Jesús ya había resucitado. Y entonces, ¿qué habrán sentido los discípulos? ¿Crees que sintieron felicidad?
No creo porque no estaba. No estaba. Se habrán preguntado, ¿por qué no estará aquí Jesús? Creo que se fue de nuevo. Se fueron, muy bien, se fueron. Y entonces, en el camino, ¿qué crees? ¿Qué? Que Jesús se les apareció. Se encontraron a Jesús. ¿Pero qué crees? Sí. Que no lo reconocieron. ¿Por qué? No lo reconocieron. Entonces, ellos iban platicando y Jesús les preguntó que de qué hablaban. Así iban caminando. Y entonces encontraron a Jesús y Jesús les dijo, ¿de qué están hablando? Y los discípulos le empezaron a contar que estaban asombrados de que habían ido a la tumba donde habían sepultado a Jesús y Jesús ya no estaba. Entonces Jesús les dijo, bueno, platíquenme más. Y se fueron caminando con él hasta que llegaron a su casa, a la casa de uno de los discípulos. ¿Y qué crees que pasó? Sí. Pues entonces invitaron a Jesús adentro de su casa a que partiera pan con ellos, a compartir pan con ellos, a comer. Y entonces cuando Jesús partió el pan, lo reconocieron y se dieron cuenta que era Jesús y se pusieron muy contentos. Pero ¿cómo que no lo reconocían cuando lo encontraron en el camino? Pues no lo reconocían porque sus ojos no lograban distinguir que era Jesús. Ellos pensaban que Jesús ya estaba muerto, lo habían visto ahí ya muerto. Y de repente Jesús ya estaba con vida, porque él dijo que iba a resucitar y resucitó, ¿verdad? Bueno, antes que vayara, Ajá. desde que hizo eso. Antes de que lo fueran a buscar, fue a hacer eso. Muy bien. ¿Y qué cara habrán puesto los discípulos cuando lo reconocieron y se pusieron felices? Creo que ellos lo reconocieron porque sabían a veces que siempre cortaba el pan. ¡Exacto! Lo reconocieron porque lo conocían muy bien y sabían cómo Jesús partía el pan. Muy bien, Mía. Y entonces se pusieron muy, muy contentos. ¿Cómo es la cara de alguien contento, dijimos? Así, muy bien. Muy, muy bien. ¿Qué te parece esta historia? Bien. ¿Te gustó? Sí. Muy bien. Así que, pequeñitos, con esta historia, Jesús quiere enseñarnos a que nosotros también podemos ser sus discípulos y conocerle muy bien, ¿verdad? Así como estos dos discípulos. Y lo podemos hacer desde que somos muy, muy pequeñilos. Y recordamos también con esta historia que Jesús siempre está con nosotros y nos acompaña a cualquier lugar que vayamos. Y no olviden que Jesús resucitó y está vivo en nuestros corazones, ¿verdad? Y les bye. Bye. Nuestro texto de esta semana dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Volvámoslo a repetir. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Recuerda practicar tu texto de cada semana y lo más importante, memorízalo. Volvamos a repetirlo juntos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Hola chicos, me da mucho gusto volverlos a ver una semana más. Y los materiales que tenemos para esta manualidad son los siguientes: una hoja blanca o del color que tú quieras, colores de preferencia café, una pluma y un lápiz.
Estos serán los materiales que necesitaremos para la manualidad de esta semana. Así que empecemos. Lo que vamos a tener que hacer va a ser dibujar esta forma porque van a simular huellas. Las vamos a tener que dibujar de la siguiente manera. Primero vamos a tener que hacer esta forma, poniendo una raya así. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora arriba. Así. Y haciendo esto. Vamos a tener que hacer esto en toda la hoja, que vayan intercalándose uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, hasta llegar al final. Pero procuren que vaya quedando como si fuera en un rectángulo, ya que eso va a simular un camino. Después de haber hecho esto, van a tener que colorearlos y después de eso les diré el siguiente paso. Una vez ya coloreados, va a quedar algo así. Como ven, les dije que tenía que quedar de esta manera, que sobrará esto, ¿ok? Y también vamos a poner la cita, Juan 15:16. Vamos a tener que poner la cita del texto que nos aprenderemos esta semana, ¿ok? Ya eso sería la manualidad. Y como ven, es algo muy rápido, sencillo y que no necesitan comprar absolutamente nada. Eso lo pueden pegar en su pared para saber qué textos se deben de aprender esta semana. De mi parte, esto es todo. Adiós. Me siguen hoy, pescadores yo seré, si me siguen hoy. He decidido seguir al Señor. El mundo atrás y placeres dejé. Iré por doquiera me guíe, su gracia habrá de suplirme. He decidido seguir a Jesús. Sigo a Jesucristo. Tras Jesús en la luz yo le seguiré. Sigo a Jesucristo. Donde quiera Él me guíe yo iré.